A menudo asociamos muchos países con el peligro por varias razones diferentes, ya sea por una historia de guerras y conflictos, un clima severo, altos índices de criminalidad, corrupción política generalizada, animales peligrosos u otro factor. Probablemente puedas pensar fácilmente en algunos países estereotípicamente peligrosos. Esto puede ser perjudicial cuando hacemos generalizaciones sobre una región del mundo, especialmente al pensar en los niveles de pobreza y otras formas de desigualdad que se experimentan en los países en desarrollo. Saber cuáles son los países más peligrosos y sus razones es importante tanto para quienes buscan destinos seguros como para líderes que forman alianzas o brindan ayuda internacional. Entonces, ¿qué hace que un país sea peligroso y cuáles son los países más peligrosos del mundo? Exploraremos estas preguntas en este video. El Índice de Paz Global es una herramienta clave para identificar los países más peligrosos del mundo. El Índice de Paz Global es la medida más completa y basada en datos sobre la paz mundial, y es un informe producido por el Instituto para la Economía y la Paz. El índice analiza la paz y el valor económico de la paz, así como cómo desarrollar sociedades pacíficas, y representa el nivel de paz del 99.7% de la población mundial. El Índice de Paz Global emplea datos de fuentes reconocidas y 23 factores cualitativos y cuantitativos para medir la paz en países y regiones del mundo. Se miden factores de 3 ámbitos: nivel de seguridad y protección social, magnitud de conflictos internos e internacionales y grado de militarización. El Índice de Paz Global ofrece una visión de algunos de los países más pacíficos del mundo, incluyendo Islandia, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia, pero también señala los países con los niveles más bajos de paz. El índice considera varios factores para medir la paz de un país: muertes por conflictos globales, impactos económicos de la violencia, gastos militares y tamaño de las fuerzas armadas, niveles de deterioro en el país, riesgo de terrorismo, tasas de homicidio, tasas de encarcelamiento y otros factores. Quizá te estés preguntando, ¿dónde en el mundo es más peligroso? Sin más preámbulo, exploremos los 10 países más peligrosos del mundo. El 10º país más peligroso del mundo es Irak. Quizás conozcas Irak por los conflictos militares en curso que han tenido lugar en ese país durante gran parte del siglo XXI. Irak ha estado en un estado de conflicto casi constante durante varias décadas, comenzando con una guerra de 8 años contra Irán en la década de 1980, seguida por la Primera Guerra del Golfo en la década de 1990, la invasión de 2003 por parte del ejército de Estados Unidos, años de guerra sectaria y el conflicto con extremistas militantes del Estado Islámico. Irak es uno de los países más peligrosos por su alto nivel de terror político, inestabilidad, actividad terrorista y conflictos con estados vecinos. Famosamente, el Estado Islámico de Irak y Al-Sham, también conocido como el grupo extremista llamado Estado Islámico de Irak y Al-Sham, tiene una fuerte presencia en Irak y rápidamente se ha convertido en el movimiento extremista más agresivo, ambicioso y mortal del planeta. Estado Islámico de Irak y Al-Sham es un grupo yihadista salafista responsable de numerosos ataques terroristas y miles de víctimas en todo el mundo. La rápida expansión de Estado Islámico de Irak y Al-Sham superó ampliamente y eventualmente reemplazó a Al-Qaeda, otro infame grupo extremista que precedió la formación de Estado Islámico de Irak y Al-Sham, demostrando cuán grande es la amenaza que representa Estado Islámico de Irak y Al-Sham para la paz y la seguridad en Irak y el Medio Oriente. Aunque una coalición internacional logró una derrota territorial sobre Estado Islámico de Irak y Al-Sham, expulsándolo de su bastión en Siria en 2019, las operaciones continúan en Siria e Irak, y Estado Islámico de Irak y Al-Sham supervisa al menos 19 ramas y redes en África, Asia y Europa. Estado Islámico de Irak y Al-Sham es mejor conocido por su falta de respeto por la vida humana y los derechos básicos. Además de grupos como Estado Islámico de Irak y Al-Sham Irak, es conocido por milicias indisciplinadas y un gobierno autoritario. El ejército, con una ideología rígida e intolerante, venció a una milicia entrenada y armada por Estados Unidos, que costó miles de millones crear. Muchos soldados entrenados huyeron y dejaron a cientos de miles de civiles iraquíes sin protección. Además, los líderes de Irak han batallado para controlar a Estado Islámico de Irak y Al-Sham y el extremismo, mientras el gobierno se ha vuelto relativamente autoritario. Durante el siglo XXI, se han realizado numerosos ataques coordinados con bombardeos, asesinatos selectivos y artefactos explosivos improvisados. Muchas veces, estos ataques provienen de atentados suicidas organizados por grupos extremistas y son un síntoma de la disfunción política en Irak.
Uno de los principales impulsores de la violencia en Irak es la polarización política entre los líderes políticos y sus oponentes, especialmente entre la población chiita y sunita. A inicios de 2010, aumentaron los asesinatos selectivos de alto perfil, especialmente contra políticos y altos funcionarios. Estos asesinatos a menudo sirven como advertencias, amenazas o intentos de recuperar el poder político o el control de un territorio determinado. Aunque Irak es políticamente muy tenso y a veces peligroso, el país tiene una cultura rica con muchos valores compartidos que se consideran de gran estima, como la generosidad y la humildad. Muchos iraquíes son muy religiosos y relativamente conservadores, pero Irak es hogar de una considerable diversidad cultural, conocido por su música, comida, arte, historia y literatura únicas, entre otras cosas. Aunque Irak es considerado políticamente peligroso, cada vez más turistas visitan sus atractivos ecológicos e históricos. Muchos turistas vienen de países vecinos del Golfo Árabe, pero cada vez más europeos y estadounidenses visitan el país pese a las advertencias de viaje. Aunque hay poco conflicto, algunos piensan que Irak ya es un destino turístico seguro. Muchos turistas estadounidenses y extranjeros han sido asesinados o detenidos en Irak por acciones terroristas o conflictos militares. Claramente, Irak representa una amenaza real para la seguridad debido a sus niveles de conflicto militar y polarización, así como por la presencia de grupos extremistas y terrorismo en la región. Así que aunque eso pueda sonar peligroso, es el país más seguro de nuestra lista. ¿Quién puede ser más peligroso que Irak? Sudán es el 9º país más peligroso del mundo. Quizás sepas que Sudán es uno de los países más grandes de África y que tiene más pirámides que Egipto. Pero probablemente no sepas mucho sobre por qué muchos gobiernos en todo el mundo recomiendan a sus ciudadanos evitar viajar a este hermoso país africano. Entonces, ¿qué es lo que hace que Sudán sea tan peligroso? Sudán es el 9º país más peligroso por la facilidad de acceso a armas, altos conflictos internos, inestabilidad política, terrorismo y la gran cantidad de fondos de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas que recibe. Sudán es un país con seguridad y protección muy volátiles. Muchos gobiernos han emitido avisos indicando a su gente que no se recomienda viajar a Sudán. Australia recomendó a sus ciudadanos en Sudán en agosto de 2023 salir pronto del país, ya que la violencia puede aumentar en cualquier momento. Los turistas y extranjeros en Sudán han estado experimentando varios ataques, incluyendo asaltos, invasiones a domicilios y saqueos. Existe un grave riesgo de terrorismo y secuestro contra extranjeros. El país también tiene muchas minas terrestres y restos de guerras pasadas sin explotar. Fuera de las carreteras principales y caminos desminados, en Sudán hay riesgo de detonar explosivos antiguos. Al igual que en Irak, muchas de las amenazas a la seguridad en Sudán se deben a conflictos políticos de larga data y a la desintegración del Estado. Entre estas disputas están las violaciones a los derechos humanos, la marginación de minorías, la concentración de poder y riqueza en Khartoum, el aumento del poder político y económico del ejército y grupos paramilitares, y la pobreza generalizada en Sudán. Sudán destaca por su gran territorio y su diversidad étnica y religiosa. Desde su independencia de Gran Bretaña y Egipto en 1956, Sudán ha tenido una larga historia de guerras civiles y luchas de poder entre Jartum y sus periferias del sur y oeste. Entre 1989 y 2019, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, se alió con islamistas radicales para perseguir a no musulmanes y tribus africanas en todo el país. Además del alto riesgo de amenazas a la seguridad física en Sudán, hay muchos riesgos para la salud en el país. Desde 2023, Sudán enfrenta un brote de cólera y polio por falta de vacunación. El cólera causa diarrea, vómitos y calambres en las piernas. La pérdida rápida de líquidos provoca deshidratación y shock. Sin tratamiento, el cólera puede causar la muerte en horas. También son frecuentes en Sudán muchas enfermedades transmitidas por insectos, incluyendo la fiebre amarilla, la malaria, el virus del Zika y el dengue. El virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se transmiten a través de fluidos corporales, y enfermedades infecciosas como la hepatitis y la fiebre tifoidea. Sudán también es peligroso para las personas que realizan diversas actividades debido a su estricta adhesión a la ley islámica Sharia. En Sudán son ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo, el sexo extramarital, convertir musulmanes al cristianismo y tomar fotos de instalaciones militares, infraestructura y varios lugares. Aunque se asocia con peligro,
Muchos ven oportunidades en Sudán para la democratización y reformas militares, aunque aún falta mucho por hacer. Con su rica historia y hermosos sitios, incluyendo pirámides, el reino de Kush y vida marina biodiversa, Sudán es un lugar de belleza natural que muchas personas pueden apreciar y forma parte de un gran proyecto para combatir la desertificación y el cambio climático. Se podría argumentar que Sudán es, como mínimo, un lugar ambientalmente seguro para estar. ¿Qué tan peligroso es el próximo país en la lista, cerca de Sudán? El octavo país menos pacífico del mundo es Somalia. Quizá conozcas Somalia como el país más oriental de África, ubicado en lo que se llama el Cuerno de África. Somalia es el octavo país más peligroso según el Índice de Paz Global, por la facilidad de acceso a armas, altos niveles de conflicto interno, crimen violento, inestabilidad política, actividad terrorista y muchas personas desplazadas. Somalia está clasificado como el segundo país más pobre del mundo después de Burundi, con el 70% de los somalíes viviendo en la pobreza y la mayoría de la gente somalí dependiendo del ganado y la agricultura para obtener ingresos y alimento. Sin embargo, debido a muchas temporadas de lluvias secas, el país se ha visto afectado por la hambruna causada por la pérdida de cosechas y la muerte del ganado. En 2011, una hambruna en Somalia causó la muerte de hasta 250,000 personas, la mitad niños. Somalia enfrenta los efectos del clima extremo, la violencia, enfermedades y el cambio climático. Muchos somalíes también sufren de mala salud y enfermedades. Somalia es considerada uno de los países más inestables del mundo, y algunas personas llegan a decir que Somalia está gobernada por la anarquía y el caos interminable. Somalia enfrenta una guerra civil continua desde 1991 tras el derrocamiento del dictador Said Barre. Desde entonces, el grupo extremista Al-Shabaab ha estado en el poder. La guerra civil ha resultado en casi 500,000 de muertes en las últimas 3 décadas, con 3,000 personas muriendo cada año en los últimos años. Somalia ha sufrido atentados suicidas, lapidaciones, bombas de fósforo blanco, decapitaciones y piratas armados que secuestran barcos en el Golfo de Adén. Somalia ha sido afectada por señores de la guerra, piratas, secuestradores, terroristas, extremistas islámicos y pistoleros. Los jóvenes a menudo pueden acceder a armas, pero no tienen educación formal. En algunas partes de Somalia, los civiles son obligados a pagar cuotas a las milicias armadas o a participar en hostilidades. Al mismo tiempo que toda esta violencia, hay una crisis humanitaria simultánea en Somalia relacionada tanto con el conflicto como con el cambio climático, lo que ha resultado en un desplazamiento significativo del pueblo somalí. En 2018, casi 1 millón de somalíes fueron desplazados, 300,000 por violencia y ataques, y más de 500,000 de agricultores y pastores por desastres climáticos como inundaciones y sequías. En 2019, casi 600,000 somalíes fueron desplazados y más de 4 millones necesitaron ayuda humanitaria. Quizá te sorprenda saber que el cambio climático agrava los conflictos, pues la competencia por tierras fértiles, agua limpia y alimentos genera más tensiones políticas en medio de disputas previas. En comunidades de pastores en Somalia, el conflicto aumenta por inundaciones y sequías. Aunque muchos somalíes han emigrado a países más seguros, otros han huido a zonas urbanas, y algunos que antes se mudaron a Kenia, Etiopía, Uganda y Yemen están regresando. Esto puede mostrar mejoras o esperanzas de restablecer la vida en Somalia, pero también que aumentan los conflictos en los países donde la gente buscó protección. Como pueden ver, Somalia es un país con muchos conflictos y problemas climáticos, lo que representa un riesgo grave para sus habitantes. Ucrania es actualmente el 7º país más peligroso del mundo. Quizás ubiquen a Ucrania por su ocupación rusa, que ha atraído la atención mundial. Las principales razones por las que Ucrania ocupa el 7º lugar como país más peligroso incluyen la inestabilidad política, altos índices de conflicto organizado interno y altas tasas de muertes por conflictos internos, armas fácilmente accesibles, malas relaciones con países vecinos, actualmente Rusia, y altos índices de personas desplazadas. En las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, el gobierno ucraniano no tiene jurisdicción y en muchos lugares no hay servicios gubernamentales disponibles que normalmente están destinados a la seguridad pública, incluyendo policías, hospitales, bomberos y servicios de ambulancia. Varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Australia,
han aconsejado a sus ciudadanos evitar todo tipo de viaje a Ucrania. La invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 hizo que muchas personas ucranianas huyeran a países cercanos como Polonia, Hungría y Eslovaquia. Ucrania tiene alto riesgo de carterismo, sobre todo en zonas turísticas, bares, clubes nocturnos y transporte público, así como estafas. Son frecuentes los asaltos y robos a mano armada, especialmente en el centro de Kiev. Además de estos ataques personales, las autoridades ucranianas han frustrado varios atentados terroristas en Ucrania y el terrorismo es considerado de alto riesgo. La situación de seguridad en Ucrania es impredecible por el conflicto, el terrorismo y la influencia rusa, lo que genera incertidumbre y riesgo real para la vida y seguridad de las personas bajo ocupación rusa. El futuro de la seguridad en Ucrania sigue siendo incierto. No sorprende que Rusia sea actualmente el sexto país menos pacífico del mundo. Al pensar en Rusia, probablemente recuerdes su reciente ocupación no provocada de Ucrania. También puedes pensar en la historia soviética de Rusia y las tensiones con Estados Unidos durante la Guerra Fría, especialmente en la carrera armamentista. Rusia es el sexto país más peligroso por su alta exportación de armas, muertes en conflictos internacionales y participación en conflictos externos. Rusia también ocupa un lugar alto por sus conflictos con países vecinos y por la cantidad de armas nucleares y pesadas que posee. Aunque Rusia tiene una larga historia de participación en guerras y conflictos, como una potencia importante durante ambas guerras mundiales y la Guerra Fría, algunos expertos políticos creen que el momento actual es el punto máximo de peligro ruso que hemos experimentado hasta ahora. Rusia usa las exportaciones mundiales de alimentos como arma, atacando puertos, ciudades ucranianas e infraestructura civil en sus ofensivas. Como Rusia tiene acceso inmediato a armas nucleares y muestra creciente desesperación ante los intentos globales de frenar su ocupación de Ucrania, el riesgo de escalada nuclear la convierte en un estado peligroso e impredecible. En muchos avisos de viaje se desaconseja visitar Rusia, principalmente debido a la movilización militar parcial del país en Ucrania, aunque los carteristas y las amenazas terroristas también representan un riesgo significativo para los viajeros. Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre posibles acosos y detenciones, y señaló que su embajada tiene capacidad limitada para asistir a estadounidenses en Rusia. La estrella de la Women's National Basketball Association, Brittney Griner, estuvo 10 meses detenida en Rusia por posesión de marihuana y regresó a Estados Unidos tras un intercambio de prisioneros. Rusia también es conocida por ser un estado muy autoritario, con funcionarios a menudo corruptos y protecciones inconsistentes para el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, por lo que las personas involucradas en protestas políticas o sociales pueden ser detenidas por manifestarse en contra del gobierno ruso. Rusia representa un riesgo real para sus habitantes. Ucrania y las potencias mundiales, especialmente al mantener la ocupación de Ucrania. Sin embargo, 5 países se consideran más peligrosos que Rusia. El quinto país más peligroso es la República Democrática del Congo. Quizás sepas que el Congo está dotado de abundantes recursos naturales, incluyendo minerales como el cobalto y el cobre, tierras cultivables, potencial para energía hidroeléctrica, una rica biodiversidad y la segunda selva tropical más grande del mundo. El Congo es el quinto país más peligroso por sus altos niveles de conflicto interno, crimen violento, homicidios y fácil acceso a armas. Durante décadas, el conflicto en el lado este del país ha llevado a que facciones rebeldes rivales luchen por el control de las minas de diamantes y minerales. Un periodista de The Guardian ha dicho que el Congo es el lugar más peligroso del mundo para las mujeres, explicando que los soldados del este del Congo rutinariamente aterrorizan comunidades y subyugan aldeas, atacando tanto a mujeres mayores como a niños pequeños. Las mujeres en el este del Congo sufren violencia física horrible. Este método de control político y social perjudica a las mujeres del este del Congo y muestra cómo la misoginia y la violencia de género afectan a las congoleñas. Al mismo tiempo, la inestabilidad política en la República Democrática del Congo contribuye a las amenazas constantes de ataques terroristas y a los frecuentes ataques tanto a civiles como a funcionarios del gobierno. Las protestas masivas suelen ocurrir y terminar de forma impredecible. Además, en el Congo hay mucha delincuencia y secuestros, frecuentemente contra extranjeros. El país sufre pobreza extrema e impunidad, lo que hace que la violencia y el crimen sean riesgos altos en el Congo. A pesar de la evidente violencia, especialmente en el este de la República Democrática del Congo,
La biodiversidad, la vida silvestre, culturas indígenas y maravillas geológicas del Congo atraen a muchos turistas cada año, pese a los peligros del país. La violencia e inestabilidad política del Congo explican por qué es el quinto país más peligroso del mundo. Calificado como el cuarto país más peligroso del mundo, está Sudán del Sur. Quizá te preguntes, ¿existe algo llamado Sudán del Sur? No es sorprendente que Sudán del Sur esté ubicado directamente al sur de Sudán y sea el país más nuevo del mundo, obteniendo su independencia de Sudán en 2011. Sudán del Sur es el cuarto país más peligroso del mundo por el alto financiamiento de las fuerzas de paz, de la Organización de las Naciones Unidas, el desplazamiento masivo de su población, altas tasas de homicidios y crímenes violentos, inestabilidad política, terror y significativos conflictos internos. Sudán del Sur tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con una edad media de 14.8 años, pero también su esperanza de vida promedio es de solo 59.16 años, una de las más bajas del mundo. Aunque es un país relativamente nuevo, persiste el conflicto armado entre grupos políticos y étnicos, y las armas son de fácil acceso para la población. Los robos de ganado son frecuentes en Sudán del Sur y suelen causar conflictos entre ciudadanos. Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos que los extranjeros en Sudán del Sur han sido sometidos a agresiones sexuales, robos a mano armada y otros crímenes violentos, y que los secuestros, robos de autos, tiroteos y emboscadas también son comunes en Sudán del Sur. Los periodistas enfrentan gran riesgo en Sudán del Sur, ya que informar sin la documentación apropiada es ilegal y ejercer el periodismo es muy peligroso. Periodistas han sido acosados o asesinados en Sudán del Sur. Está claro que los peligros que presenta Sudán del Sur están relacionados con el establecimiento reciente del país y los conflictos políticos e interpersonales asociados. Como un país tan joven, Sudán del Sur tiene el potencial de convertirse en un lugar más seguro para vivir y visitar a medida que madura como país y gobierno. Aún debemos esperar. Siria es el tercer país más peligroso del mundo actualmente. Probablemente reconozcas el país Siria por la enorme oleada de refugiados sirios que han estado buscando asilo desde al menos 2011. Siria es el tercer país más peligroso por su alta tasa de homicidios, fácil acceso a armas, conflicto interno, crimen violento, terror político, actividad terrorista, relaciones tensas con vecinos y muchos desplazados. Siria ha estado en un estado de conflicto armado activo por más de una década y se informa que todas las partes del país están afectadas por la violencia. La violencia abarca secuestros armados, detenciones injustas, guerra química, bombardeos y ataques aéreos a civiles, representando riesgo grave de lesiones o muerte para los afectados. El terrorismo también es prevalente en Siria, y muchas partes de Siria han experimentado atentados y asesinatos a medida que afiliados de Estado Islámico de Irak y Al-Sham y Al-Qaeda han tomado el poder. Al mismo tiempo, los sirios han sufrido la destrucción de infraestructura, viviendas, servicios médicos, escuelas, electricidad y agua, afectando su seguridad y bienestar. El gobierno también ha reprimido activamente las protestas y manifestaciones mediante tácticas agresivas. Muchos manifestantes y disidentes políticos son detenidos rutinariamente, sin acceso a representación legal ni comunicación con amigos y familiares. Los centros de detención sirios son notoriamente insalubres e inhumanos. Se han documentado tormentos crueles y despreciativos hacia los detenidos. Esto incluye tortura y ejecuciones extrajudiciales. Estos centros de detención sirios han retenido injustamente a menores, personas con discapacidad y adultos mayores. Debido a la inestabilidad y violencia en Siria, muchos sirios han buscado asilo. De los 53.2 millones de refugiados en el mundo, 6.8 millones son sirios. No solo hay violencia política que afecta a los sirios, sino que Siria también es conocida por tener una grave falta de acceso a atención médica y educación, además de agua y alimentos contaminados con enfermedades infecciosas como el tifus y la hepatitis. La mayoría de las aerolíneas comerciales no viajan a Siria, por lo que los refugiados tienen dificultades para salir del país. Actualmente, está claro que Siria es un país peligroso para vivir, y los sirios que viven en el país están sometidos a condiciones de vida muy severas. Pero, lamentablemente, puede ser más peligroso. El país que ocupa el segundo lugar como el más peligroso del mundo en este momento es Yemen. Tal vez hayas oído que Yemen es famoso por sus ruinas históricas del Imperio Romano en antiguas rutas de incienso y mirra. Las razones por las que Yemen ocupa el segundo lugar como el país más peligroso incluyen su considerable acceso a armas, altas tasas de crímenes violentos, inestabilidad política y terrorismo.
conflictos internos organizados significativos y las muertes resultantes, así como altas tasas de personas desplazadas originarias de Yemen. Yemen ha estado en una guerra civil durante 8 años y esta guerra ha provocado la muerte de miles de personas yemeníes y una gran crisis humanitaria. En 2011, Yemen obligó a su presidente autoritario, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder. El nuevo presidente, Abdrabba, enfrentó serios problemas económicos y de seguridad por ataques yihadistas. En ese momento, los hutíes, la minoría musulmana chiita zaidí de Yemen, tomaron el control de la provincia de Saada y de la capital del país en 2014 y 2015. Pese a la violencia en Yemen, los yemeníes son muy hospitalarios y valoran la comunidad y la familia. El apoyo y la interdependencia familiar son clave para muchos yemeníes. Con valores tan sólidos en las comunidades yemeníes, resulta sorprendente que Yemen sea tan peligroso. Yemen sigue siendo considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Gran parte del conflicto en Yemen está relacionado con el control del territorio y los recursos petroleros, así como con el poder militar y político nacional. A medida que los combates se extendieron por todo el país, los ciudadanos se han visto obligados a huir de sus hogares, y 4.5 millones de personas, 1 de cada 7 yemeníes, han sido desplazados por los conflictos en Yemen, y 24.1 millones de personas, o el 80% de la población yemení, necesitan ayuda humanitaria y protección. Al mismo tiempo, decenas de miles de yemeníes están experimentando condiciones similares a la hambruna, y 6 millones más están al borde de la hambruna. Evidentemente, los impactos de los años de conflicto en Yemen incluyen desplazamiento, hambre, falta de atención médica, agua no segura, la muerte de más de 11.000 niños y grandes brotes de cólera que afectan a unos 2.5 millones de personas y han causado la muerte de 4.000. No hay duda de por qué Yemen está entre los primeros lugares en la lista de los países más peligrosos del mundo, ya que el país enfrenta una gran crisis humanitaria que afecta a millones de personas. Y aún así, a pesar de todo lo que hemos escuchado, todavía hay un país que es más peligroso que todos los demás. Afganistán es el país más peligroso del mundo. Probablemente reconozcas Afganistán por la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 para eliminar al grupo terrorista Al-Qaeda. Esto sucedió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, Distrito de Columbia. Afganistán ocupa el primer lugar en cuanto a los países más peligrosos debido a la fácil disponibilidad de armas, las altas tasas de crimen violento, la inestabilidad política y el terrorismo, así como las muertes por conflictos internos. Afganistán presenta un gasto militar alto y frecuentes conflictos internos y nacionales e internacionales. El país también se clasifica por tener muchas personas desplazadas y malas relaciones exteriores. La seguridad en Afganistán es muy volátil, con amenazas constantes de terrorismo en todo el país, incluso en el aeropuerto y sitios religiosos. Las advertencias de viaje del Reino Unido alertan que hay mayor riesgo de que británicos sean detenidos sin informar al gobierno, y estas detenciones pueden ser prolongadas. Los talibanes, un grupo extremista, tomaron el control total de Afganistán en 2021. Los nuevos gobernantes del país cometen varios abusos a los derechos humanos, evidentes en la hambruna, peor saneamiento, colapso de salud y la violencia que vive la población de Afganistán. Bajo los talibanes, Afganistán tiene un gobierno autoritario y opresivo, con terrorismo y violencia política. Los ataques terroristas suelen ser mortales, causando muchas muertes civiles y dañando infraestructuras. Como resultado, el riesgo de secuestro, crimen violento, violencia de género, acoso y conflicto armado es muy alto para todos en Afganistán, especialmente para los ciudadanos extranjeros. Dada la inestabilidad de la seguridad en Afganistán, los criminales a menudo se aprovechan de la situación del país para atacar violentamente a los viajeros. Los más vulnerables son extranjeros, defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, fiscales, líderes religiosos, personal de salud y civiles. El matrimonio forzado en Afganistán puede involucrar a extranjeros incluso sin su consentimiento o conocimiento. Criminales en Afganistán usan explosivos, cohetes, asaltos armados y emboscadas para secuestrar o dañar personas. En Afganistán hay millones de minas terrestres en el campo, lo que representa una grave amenaza para la seguridad. Más allá de todo esto, la pobreza generalizada, la agitación política, todas amenazan el bienestar de quienes están en Afganistán. Es lógico que Afganistán, por su inestabilidad política y violencia,
lidere nuestra lista como el país más peligroso del mundo. Como puedes ver, nuestro mundo está lleno de países que representan un peligro para las personas que viven en ellos y los visitan. Las amenazas a la seguridad varían según los contextos sociales, políticos y económicos de cada país. Algunos países están amenazados por invasiones, mientras que otros están invadiendo a otros países. Algunos países sufren hambruna y pobreza, y otros violencia terrorista o guerra civil. La violencia y el peligro varían según el lugar, pero algo siempre es igual. Millones de civiles en el mundo resultan afectados, heridos y desplazados por los peligros que mencionamos hoy.